en la posición, sino más bien decirle al país que hay formas de hacer reformas, hay formas de trabajar por el bien y sin afectar la inversión privada, la estabilidad jurídica, etcétera. Entonces, bajo ese parámetro, lanzamos la hoja de ruta, ¿ok? Que era una propuesta mucho más interesante en términos de consolidar el crecimiento Perú y hacer una redistribución en función a temas, digamos, de inclusión social. Y de lograr adhesiones de otras fuerzas políticas, ¿no? De inclusión social. Entonces, ¿por qué? Porque en términos de reforma constitucional ya no se puede hacer, pues con 47 parlamentarios ingresando, con 37 nucleados en el fujimorismo y con la sumatoria de las demás bancadas, es imposible hacer una modificación de carácter constitucional. Entonces, ¿qué asumimos? Asumimos que la lectura del país era que quería mantenerse bajo ese mismo esquema, pero que además nos daba herramientas democráticas para poder hacer las reformas, ¿correcto? Así lo iniciamos. Muchos no comprendimos eso. Muchos quisimos orientar al gobierno bajo otros esquemas que eran imposibles y lo único que... Regresar a la gran transformación. Sí, y lo único que hubiera servido es en un criterio confrontacional y no hubiéramos hecho nada. Lo que queríamos hacer es demostrarle al país que somos pragmáticos, somos maduros, somos serios. La característica de un presidente tiene que ser, de un estadista, que tiene que estar por encima de las coyunturas. Tiene que mantenerse, no en el tema de electoral, cómo junta más votos, no, sino preocuparse porque el país necesita sustantivamente la participación, digamos, de la competitividad en materia económica y hacer que el sector de educación, salud, la reforma de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el tema de reformas en lo mismo, el tema de las AFP, en fin, en tantas cosas, modernizarnos y atraer las inversiones que nos permitan consolidar mayor puestos de trabajo, crecimiento país. Y eso en el momento a veces no se siente, pero cuando ya pasan los años, usted ve en el histórico que se ha podido ir consolidando un Estado, que se ha podido considerar un Perú que crece el doble de lo que crece Latinoamérica y que crece el triple o cuádruple de lo que crece Europa. Entonces, eso es un motivo de orgullo, ese es un motivo de consolidación y confianza es la que debemos brindar. Entonces, ¿qué hemos conseguido en el escenario? Posiciones obstruccionistas de una o dos bancadas, que lo han sido desde un inicio, pero no pensando en el país, pensando en el fracaso de este gobierno, como que de ese fracaso van a sacar ellos sus éxitos. Y no reconocen hoy en día que nosotros hemos duplicado al tercer año de gestión las inversiones en el sector privado. Hemos duplicado y pensamos que al quinquenio debemos triplicar esa inversión. Ahora, pero eso, ¿quién se beneficia de eso? ¿Por eso va a ganar más el presidente Humala? ¿Por eso van a ganar más alguien? Yo siempre diré que el éxito de este gobierno es el éxito del Perú, si es que se cumple lo que usted está diciendo. Pero regresemos al tema congresal. Volvamos a la coyuntura. Entonces estamos en esta coyuntura de designación de comisiones. Una de las cosas que aparentemente va a ser la madre del cordero de esta disputa es el tema de fiscalización. Sin duda. Usted sabe que la ha ostentado los señores de Solidaridad Nacional, el señor Rondón, el señor Ceballos, ambos me parecen personas de muy buen nivel. Y Martín Belaúnde. Y todo el respeto del caso. Sin embargo, a propósito de la última designación de la mesa directiva donde gana la señora Solórzano, pues evidentemente quedó demostrado que estaban votando con el gobierno, de alguna manera respaldando eso social. ¿Y en qué momento no votaron? Esa es la pregunta. ¿Y en qué momento no votó el PPC por nosotros? En algunas otras cosas, pero a lo que voy es, estando la correlación de fuerzas como está ahora, ¿no correspondería ahora sí, en aras de ese gesto democrático y digamos, de reconocer además una tradición en el Congreso de la República, que sea el fujimorismo quien presida la Comisión de Fiscalización? ¿Por qué no permitirlo? A ver, no se debe permitir por dos razones y una de ellas es la que estábamos hablando. Cuando usted tiene el despropósito de destruir y no construir, entonces cualquier cosa se te lo tiras abajo. Pero eso es muy fácil decirlo. No, y es hacerlo. Porque usted ve el histórico. Yo creo que el fujimorismo es muy crítico del gobierno, tiene su propia agenda. Yo no creo que el propósito del fujimorismo sea destruir la labor del gobierno. Yo creo que sea, de repente es criticar, señalar errores y casos de corrupción, como el caso de López Menéndez. Pero no creo que tengan tal nivel de irracionalidad o de insensatez, ¿no? Y las preguntas de cajón entonces sería, ¿por qué no acompañan, aun cuando ellos piden incorporaciones en el texto, aun cuando participan de los debates tanto en comisión y tanto en el pleno, por qué no se acompañan con su voto? Bueno, porque finalmente tienen la sensatez de apoyar cosas que son importantes para el futuro del Perú. ¿Por qué no nos acompañan con su voto? O sea, yo podría decir, por ejemplo, de los líderes del PPC, de los parlamentarios del PPC, de los de Solidaridad, de Unión Regional, de Perú Posible o de quien sea, ¿no? Que han tenido gestos, digamos, de darlo todo por el país, ¿no es cierto? Podría decir, bueno, cualquiera, pues,
sea por más que el PPC hoy día está en otro horizonte, digamos, de una participación, digamos, ya no en la mesa directiva, sino más bien ya más cercano al APRA, más cercano al fujimorismo, yo no descarto que alguno de ellos podría hacerlo. Pero cuando usted dice que el fujimorismo quiere entrar a la Comisión de Fiscalización, yo veo que algo raro puede yo le pongo ahí. Un ejemplo. Ahora, usted lo ha comentado. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, el señor Juan José Díaz Dios, que es un parlamentario joven, yo creo que inteligente y respetuoso, tiene a su cargo ahora la Comisión López Meneses. Con toda la dificultad que ha tenido para avanzar en ese proceso. ¿Qué dificultad? Las limitaciones que habían al principio, pero bueno, ya se superaron. ¿Sabes cuánto se ha gastado? Después lo hablaremos, ¿no? A lo que voy es que ha podido articular, creo yo, si no usted corríjame, un trabajo serio, responsable. Al amigo Johnny Lescano le ha dicho, oye, estate quieto, no te lances con declaraciones que no corresponden, el trabajo está en investigación. Entonces, por ejemplo, yo diría, un señor como el señor Díaz Dios, ¿por qué no darle la Comisión de Fiscalización? ¿Acaso el señor Díaz Dios tiene tanto poder que por sí solo y va a convencer a toda una comisión donde van a participar también los miembros del oficialismo para obstruir la labor del gobierno? ¿Por qué no ceder, mostrar ese gesto democrático, decir, ok, tú eres de oposición, te corresponde tener la Comisión de Fiscalización, como han sido en el gobierno de García de Toledo? Bueno, sin duda no es el señor Juan Díaz. No hablemos de personas. No es el señor Joaquín Ramírez, no es el señor tal. O sea, yo estoy haciendo un análisis mucho más global, ¿no? Así como en ese caso de Rondón y de Ceballos, ¿no? Claro. O sea, no hay nada contra ellos. Yo tengo un afecto muy grande individualmente por muchos del fujimorismo, pero ya en la respuesta política ese es nuestro análisis, no en el tema personal. Es que lo mismo dicen de solidaridad, pues. Si ya votaron con el gobierno acá, ¿qué lo van a fiscalizar? Si son socios del gobierno en temas claves, ¿qué van a fiscalizar? En el primer año votaron con nosotros y ha estado Martín Belaúnde al frente. Pero han cambiado las circunstancias. Pero Martín Belaúnde ha estado al frente. Y su comportamiento ha sido, de alguna forma, resaltado por ustedes mismos. La participación del señor Gustavo Rondón ha sacado varios temas de materia de su investigación y está bien. Y lo ha hecho ahora Vicente Ceballos. Entonces, ¿por qué le están criticando a Solidaridad como un tema global si su comportamiento político ha sido adecuado? Porque tradicionalmente la oposición, la primera minoría, entre comillas, tenía esa comisión, pues, congresista. O sea, se ha respetado en el anterior gobierno, ¿por qué no se respeta ahora? Digamos, ni siquiera el fujimorismo tiene la capacidad de articular una mayoría, digamos, suficiente para parar votos de confianza ni mesas directivas. Pero si vemos el histórico, no siempre lo que usted dice es verdad. ¿Por qué? O sea, no siempre la oposición ha tenido fiscalización. Ya, pero ¿por qué no darle ahora que estamos en el cuarto año? O sea, no estamos hablando que... Imagínense, ya pasaron 2 años. Dénsela ahora. Así debate, como yo le decía a usted el otro día, oye, ¿no es momento de que la comisión maneje la mesa directiva del Congreso? ¿Por qué no? Es la democracia, es la alternancia, es ceder cuota de poder. Sí. ¿Por qué no darle a fujimorismo la fiscalización? ¿Y ceder cuota de poder es pedir una mesa directiva de oposición? Pero claro. No. ¿Recuerda usted la época de Álvaro Flores Arauz? Asumió él en el peor momento de Toledo. Pero no era ceder la cuota de poder, simplemente le ganaron porque no tenían los votos suficientes y es algo democrático que teníamos que reconocer. Sano que la oposición... Eso se ha tenido que reconocer en el gobierno de Toledo, se reconocería hoy. O sea, si el señor, si la otra propuesta que competía con la señora Ana Solórzano, que es la propuesta del señor Bedoya, hubiera prosperado, nosotros lo hubiéramos reconocido porque es un gesto democrático y además eso... no tiene nada que ver con un tema de prosperó en la segunda votación, bueno, ya sabemos por el tema de reglamento. Pero a lo que vamos es, ¿por qué...? Una cosa es evaluar el resultado, democráticamente hablando, y otra cosa es que se haga una serie de pedidos que tal vez no tienen la menor viabilidad. De tal manera que hoy día que se han hecho recomposiciones, como dice usted decía, se han abierto el libro de pases para que se jalen cuántos contratados más por acá y cuántos por allá, en fin, eso... por lo menos a nosotros dentro de la bancada nos hace mirar con bastante preocupación cómo se están nucleando algunos despropósitos de manera conjunta para enrumbar tal vez una radicalización de sus propuestas. Pero estamos preparados, porque hemos aprendido que hacer gobierno significa sacrificio. Y nosotros nos vamos a sacrificar para que este gobierno al quinquenio termine con éxito, que ese es nuestro mayor deseo. No tenemos otra premisa. Y no sería, y en mérito de ese sacrificio, nada, ¿no? Ahora que han retenido por tercera vez la mesa directiva, darle la comisión de fiscalización al fujimorismo. Por cuarta vez. ¿O por cuarta vez? Y la quinta también la vamos a retener. Pero por lo menos tengo ¿por fe. qué no tener ese gesto democrático y permitir que un movimiento de oposición dirija esa comisión?
Pero también podría ser. Usted ha hablado de democracia. Serán los votos las que definen, ¿no? No, pero me refiero a un gesto auténtico del gobierno. Un gesto auténtico del gobierno. ¿Por qué no? O sea, se han cerrado en mantener la mesa directiva. Ok, Nadine y el presidente tendrán su agenda. Me parece muy bien de repente ese beneficio del Perú. Correcto. No es Nadine, ni no es el presidente. Pero bueno, pero ya, somos nosotros los parlamentarios. Pero ahora están ustedes. Sí. Tienen la mesa directiva. Lo lógico sería dar ese gesto democrático. Ok, Fujimorismo, tú eres la principal fuerza de oposición. Ya, nosotros no teníamos nada que ocultar. Fiscalice. Qué bonito. Entonces, esos gestos democráticos por el país, ¿ok? Por el país, anteponiendo el interés del país, ¿no cree usted que deberían darlo primeramente aquellos que están en una actitud de destrucción, de demolición, de enarbolar una campaña totalmente agresiva cuando no hay sentido, cuando ya faltan argumentos? Que empiecen a hablar, pues abordemos los temas de gobierno, las políticas generales. Ahora que la primer ministro se va a presentar al Parlamento desarrollando todo lo que significan las propuestas del partido, las propuestas del gobierno, entonces... Bacán. O sea, que nos salgan a criticar eso. Voto de confianza contra la Comisión de Fiscalización. Pero que nos salgan a criticar sobre temas constructivos, sobre los errores que podríamos estar cometiendo para rectificar. Bonito, está bien. Pero cuando tienen propuestas que lo politizan a nivel, digamos, de llevarte a encaminar, sí, o sea, que la señora Nadine va a ser candidata, cuando jamás lo dijo, lo ha negado tantas veces, cuando se dice que ahora la señora Ana Jara va a ser candidata, X, Y, Z. Entonces, un poco uno dice, bueno, están quemando nuestros cuadros, los están haciendo papilla, los están levantando prácticamente al peso, y que nosotros vamos a estar así. Entonces, quiere gestos democráticos, lo vamos a dar, pero gestos políticos bajo esas circunstancias... O sea, sería una muestra imposible, claro. Ok, comunista José Gutiérrez, un gusto siempre conversar con usted. Mario, democráticamente, como siempre. No, para nada, siempre es bueno contrastar ideas. Si algún exceso... No, para nada. Aquí no hay... Aquí todo es... Mesa abierta, diálogo abierta. Gracias, comunista José Gutiérrez, por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa y vamos a regresar, por supuesto, con el mejor resumen de noticias del día. No se vayan.